Estamos en comunicación con Alejandro Rúa, que es abogado de Alejandra Gils Carbó, a quien saludamos. Alejandro, Iván Yagros, que te saluda. Buenos días. Hola Iván, buen día para todos. Primero, como hombre de derecho, ¿qué significa estas presiones públicas del Poder Ejecutivo hacia la figura de la Procuradora? Que a mí me interesa, y te pido disculpas si me querés corregir adelante, hacer hincapié en el sillón, en lo que representa el Procurador. ¿Qué representan estas presiones públicas a la Procuradora? Y estas presiones son la escalada de algo que comenzó casi con la asunción del presidente, o incluso desde antes, y tienen que ver con el deseo presidencial de tener copado un organismo de control de los actos de corrupción del gobierno, que es independiente de él. Esto es presentado por el gobierno como si la Procuración fuera un ministerio donde tiene que poner a alguien de su confianza, como si tuviera que designar un ministro de Justicia. Y esto es lo que es escandaloso, porque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad, en caso de una vacante de la Corte, en otro de los poderes de la Corte, o de la Procuración General de la Nación, o de la Defensoría General de la Nación, si hay una vacante, de proponer a su candidato, y es el Congreso, el Senado, el que le da el acuerdo. Pero esto no es, así lo hizo, por ejemplo, con los jueces de la Corte, que primero los quiso poner por decreto y después propuso a los que a él le parecía, y fueron, el acuerdo del Senado se lo dio. Esta es una cuestión distinta, donde expresamente quieren sustituir a la cabeza de un órgano del gobierno del Estado Nacional. Uno de los poderes del Estado está en cabeza de la Procuradora General de la Nación, y quieren destituirla a los efectos de poner a alguien de su confianza. Esto es un escándalo y imposible de concretar, ¿no? Ahora, Alejandro, cuando uno ve el recorrido de lo que mencionabas vos anteriormente, desde del 10 de diciembre de 2015 para acá, ve que el gobierno intentó entrarle al tema, por decirlo de un modo vulgar, de varias maneras. Y el último fue esta denuncia anónima por la compra del edificio de Cangallo, como dice Lipera, para no decir la palabra Perón, que surgió una denuncia a posteriori. Esa denuncia, o sea, el paso previo a la indagatoria de la Procuradora, ¿vos podés hacer un recorrido para entender si tiene alguna solidez jurídica o si es, como se dice en la jerga, una operación? No, es una operación. Un fiscal, el fiscal Rívolo, al que eligen, le pasan por debajo de la puerta un anónimo que él toma y al que le da trámite. Y de esa manera también él elige al juez. O sea, en una maniobra clara de por un shopping, de elegir al juez y al fiscal del caso, se vuelve un juez o fiscal de un caso iniciado con una denuncia anónima que dice, y esta es la hipótesis delictiva con que comienza esto, y que se ha demostrado que es falsa, sin ninguna controversia, que la Procuradora en para la licitación de la compra de la sede del edificio de la calle Perón, habría obligado la interposición y la actuación de su ex marido, y que después habrían cobrado ambos, ella y su ex marido, una millonaria comisión a través de una sociedad que se habría creado a el efecto de cobrar este dinero. Esto es todo falso, ¿no? Ya se demostró en el caso que no intervino el marido, que esa sociedad no existe, que todo eso es falso. Pero perdón, Alejandro, discúlpame la interrupción, pero yo me imagino a la gente que está escuchando y dice, bueno, si lo que dice el abogado Alejandra Gils Carbó es cierto, ¿por qué la causa avanzó y la están citando indagatoria? Algo tiene que haber. Lo que pasó es lo siguiente, por eso decía, esta hipótesis primera, que es la que la involucra en una acción concreta a la Procuradora, es falsa. El avance de la investigación, destinada a investigar esto, permitió que la inmobiliaria, que intervino en el caso, cuando tuvo que presentarse, informara que había intervenido junto con ella, pero no en el expediente, sino que la había asesorado, pero en base a un acuerdo privado con el inmobiliario, una persona que habría cobrado la mitad de los honorarios que cobró la inmobiliaria, habían sido derivadas a él. Esta persona se llama Juan Carlos Til, y después también la investigación pudo determinar que Juan Carlos Til es hermano de un funcionario que no tiene el mismo apellido, porque son hermanos por parte de madre, que se llama Guillermo Belinski,
que intervino que es un funcionario de la Procuración que intervino en la licitación. Este hecho concreto es bien distinto del que fue denunciado, porque muestra efectivamente que no fue Alonso, que es el esposo de la procuradora, que no fue que cobraron ellos a través de una sociedad que crearon, sino que una persona cobró a través de la inmobiliaria y por en base a un acuerdo que tenía con la inmobiliaria y que no estaba expuesto en el trámite de la licitación, sino que era privado entre ellos, recibió un dinero y esta persona es hermano de un funcionario. Este hecho sí, claramente es un hecho irregular, que apenas la procuradora tuvo noticia de su existencia, que también para ella esto era desconocido, la existencia de un vínculo de Belmich con TIL, que TIL había intervenido en la licitación y que por eso había cobrado la mitad de la comisión que la empresa vendedora le pagó a la inmobiliaria. Esto hizo que la procuradora lo apartara y lo suspendiera inmediatamente, y que se ordenara hacer un sumario que está en trámite, y que se Perdón, es lo mismo que hizo Abeluto con el titular de... Por ahí se me disparó esa comparación, por ahí es una tontería, pero lo mismo que hizo Abeluto en teoría con el titular del Inca, detectó una irregularidad, lo corrió, ¿es lo mismo que hizo la procuradora o la comparación es improcedente? Es posible, no conozco con detalle ese caso, pero aquí pasó esto era un hecho, insisto, que Belmich, el funcionario de la Procuración, tenía un hermano que le llamaba Juan Carlos TIL, que Juan Carlos TIL había asesorado al inmobiliario y que la inmobiliaria le había pagado la mitad de los honorarios que cobró. Todo eso era absolutamente desconocido, no solo para la procuradora, sino para todos los funcionarios de la Procuración que intervinieron y que declararon en el expediente su absoluto desconocimiento. Hubo un trámite que para todos los actores fue absolutamente regular, con los controles, con todo lo que tenía que tener un trámite licitatorio, con auditoría interna, con auditoría externa, con todo lo que tenía que tener, y en medio de ese trámite, 2 años después, se descubre este vínculo que se había mantenido oculto y que parece absolutamente, o por lo menos en principio, objeto de la investigación y que se pidan las explicaciones. O sea, todo esto en nada. Ahora, estoy tratando de entender esto, Alejandro, y para ir culminando la conversación, si no tiene... A ver, ayer hablaba con un exministro que me decía, el proceso para nosotros, cuando estábamos en gestión, salía una nota en un medio X, venía un denunciante determinado que se tomaba de esa nota en el medio, lo denunciaba y los fiscales estaban instruidos, en ese caso por la oposición, en este caso por el Poder Ejecutivo, para hacer avanzar esas denuncias. Y el eje era hacernos perder tiempo, corrernos de la gestión, etcétera, porque sabían que no había un hecho de corrupción. Acá, si uno se pone conspiranoico y entiende que era lo que necesitaba el gobierno, la citación indagatoria de Gils Carbó, en términos, eso puede servir en términos políticos, ahora en términos jurídicos, ¿cambia algo que la hayan citado indagatoria a la procuradora? A los efectos de que... de removerla de su cargo. No, porque ahí la causal de juicio político es la comisión de un delito. Eso, para eso tiene que haber un juicio, tiene que haber una condena, o tiene que haber un juicio político con respecto de esta causal. Pero esta causal no está acreditada, y el llamado indagatoria solo es un gesto, y su discusión, y la indagatoria que seguramente va a ser dispuesta por el juez en los próximos días. Todo esto es parte de una operación que empezó, como te dije, con la intención de vincularla falsamente a la procuradora, falsamente a un episodio, y se mostró que ese involucramiento es falso. Ya, pero si hubiera nacido la investigación exclusivamente con la verdad de lo que pasó, que es esta cuestión que apareció vinculada con el funcionario y el vínculo con su hermano, esa investigación difícilmente hubiera podido escalar hacia la responsabilidad de la procuradora, porque no la hay. En cambio, con este anónimo falso, desde un inicio se involucran falsamente en el caso, a los efectos de generar estas repercusiones mediáticas de las que estamos discutiendo, a ver si la van a echar, si no la van a echar. Y este pase no sé si pase de comedia no, pero porque tiene una carga negativa lo que digo, pero estas idas y vueltas del gobierno de Tonelli, estamos estudiando el decreto, Garabano no estamos estudiando el decreto, ¿es algo que ustedes creen que está prefabricado o que efectivamente hay diferencias en la administración de Cambiemos?
Cambiemos no sabe cómo hacer para cumplir el deseo de Clarín. Pues el deseo de Clarín es el que quiere tomar venganza de la procuradora. Y Cambiemos no sabe cómo hacer para cumplirlo. Claro. Alejandro, gracias por el contacto. Por favor, buen día para todos.